cuarta Mishnah, que dice lo siguiente: Yosef ben Yoezer ish Seredá, ve Yosef ben Yohanan ish Yerushalayim kibelu mehem. Yosef ben Yoezer era uno de los grandes Jamim. Anteriormente decían el lugar donde comenzó su carrera. El primero comenzó en un lugar que pertenecía a la tribu de Efraín, que se llamaba Seredá, y después pasó a Jerusalén. Y su compañero, Yosef ben Yohanan, se dice Jerusalén. Es que en los tiempos de antes no habían apellidos. Era muy común definirlo para reconocerlos, decir el lugar de ellos. Como hasta ahorita existen apellidos que se basan en un lugar, como Toledano. Es conocida la familia Toledano, que viene de Toledo. Entonces antes decían de cada uno de dónde era. Era una forma de reconocerlos. Esta primera Mishnah es la que comienza hablando de dos rabinos. Las anteriores hablamos de un rabino, dijimos Antignos Isojó y Shimon HaTzadik, pero ahorita comienza la pareja, lo que se llamó la época del Zug, de Zugot, de parejas. ¿Qué significa? Desde que Moshe recibió la Torá en el monte de Sinai, él fue el portavoz de Dios, el que transmitió los pormenores, todos los detalles, y después fue su sucesor, Yoshua, como ya lo mencionamos, el que siguió como único dirigente del pueblo de Israel. Después de Yoshua vino la época de los jueces, que lo menciona en el Tanaj. Justamente el primer libro del Tanaj es Yoshua, de los profetas, después Shofetim, la época de los jueces. Iban mencionando cada juez que tomaba el poder, era el dirigente único del pueblo de Israel, después llegaba otro. Después de los jueces llegó la época de los Anshe Knesset Agdolá, del gran parlamento que ya mencionamos, y cada uno había un dirigente en particular, que él es el que determinaba todas las leyes y transmitía los pormenores de la Torá. Dijimos que Shimon fue de los últimos, Shimon HaTzadik, que ya lo mencionamos, de este gran parlamento, los últimos del Anshe Knesset Agdolá, y después llegó el último, que fue un dirigente único, fue Antignos Isojó, el que hablamos la Mishnah pasada. Después de él comenzaron de a pareja. ¿Qué significa? Aquí estamos viendo Yosef ben Yoezer y Yosef ben Yohanan. Ambos tomaron el poder. Empezó una época que Yosef ben Yoezer se llamaba Nasi, presidente o príncipe, como se le decía, que era el que dirigía todo cómo se llevaba la religión y todas las decisiones, y Yosef ben Yohanan. Y Yosef ben Yoezer era el Ab-Bedin, el jefe del tribunal. En ese entonces el tribunal estaba compuesto se llamaba el Sanedrín, el gran tribunal de 71 integrantes. Era 71 y no 70 porque tenía que haber mayoría. Si había una discusión, entonces podía llegar a ser que sean 36 que opinen algo y 35 y se puede inclinar a la mayoría. Entonces, fueron parejas que uno era el jefe del Sanedrín, del tribunal, y otro era el presidente, el que dirigía al pueblo de Israel. Ahorita estamos comenzando en esta época donde es la primera pareja, Yosef ben Yoezer y Yosef ben Yohanan. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque de ahí comenzó una época diferente. Hasta ese momento no existía ni una sola diferencia ni discusión en todo el pueblo de Israel. No habían dos opiniones. Obviamente que no habían Ashkenazim y Sefaradim, es el que uno tiene ciertas costumbres y otro tienen otras. Entre los mismos Sefaradim hay muchísimas tendencias, en los mismos Ashkenazim, y Hasidim y Litaim, y cada grupo con costumbres y opiniones y rabinos que discuten. Hasta ese momento no existía dos opiniones. El pueblo de Israel tenía un dirigente y era una sola indicación y una sola línea. La primera discusión que existió en el pueblo de Israel fue justamente cuando ya hubo dos dirigentes, porque si hay un solo dirigente,
no cabe la discusión, él es el que opina. Cuando hubo dos cabezas, empezaron las discusiones. Por eso es conocida la historia de Eliyahu Naví, no la voy a contar ahorita, pero que cuando quiso bendecir a un pueblo, que se superen, dijo que tengan una sola cabeza, un solo dirigente. Y cuando quiso lo contrario, maldecir a un pueblo, dijo que sean muchas cabezas, porque no hay algo peor que dividirse y tener muchas cabezas. Ahí empiezan las discusiones y los problemas. De todos modos, volviendo a ellos, fue la primera discusión que hubo en la historia de la Torá oral, que era un detalle que hoy no es relevante, era cuando estaba el Bet HaMikdash, cuando se va una ofrenda en la fiesta, en Yom Tov. Entonces Yosef ben Yohanan decía que no se puede poner las manos encima por ser Yom Tov, y el otro opinaba que sí se debe ponerlas. Un detalle que se llama semijá, ahorita como dije no es relevante para hoy, pero ya empezaron, se quedaron con la única discusión, y no era, obviamente que no es algo de fondo. En los fundamentos de la Torá no cabe discusiones, porque la Torá define claramente los valores y los preceptos. Las discusiones que surgieron posteriormente fue de forma, de detalles y no de fondo. Pero de todos modos, si hubiese un solo dirigente, ni se prestaría a esas discusiones. Empezaron parejas y después ya se hicieron escuelas. Ahora sí fue exponencial, Me recuerda un virus que se oyó por ahí, que empieza con uno, con unas cuantas, y se va exponiendo y multiplicando. Así empezaron las discusiones del pueblo de Israel, hasta que llegó esta discusión que era única, se mantuvo hasta Hillel y Shammai, que eran grandes dirigentes. Entre ellos discutieron 3 cosas, y según la opinión de Yerushalmi, 4 cosas, pero fue nada más eso. Después los alumnos, las famosas escuelas Bet Hillel y Bet Shammai, ya discutieron en muchísimos temas, y después empezó ya la época del Talmud, donde se multiplicaron las opiniones y las discusiones. Ok, pero yo quisiera, antes de continuar con esta Mishnah, una semblanza de este gran rabino Yosef ben Yoezer, para que conozcamos quién era, que al margen, su nombre era Yosef, tanto de él como de su pareja, Yosef ish Seredá, de Seredá, y Yosef, hijo de Yerushalayim. ¿Por qué se hacían llamar Yosef, que es más corto, es diminutivo, ¿no? En vez de Yosef, Yosef, porque justamente hay una explicación, que Yosef suma 86, que es el nombre de Hashem conocido como Elohim. Elohim suma 86. Y hay un pasú que dice Elohim y Hashem, que Hashem esté con ustedes. Entonces, como invocando a que Dios esté con ellos y que simbolice el nombre de Dios, de Elohim, por eso se hacían llamar en diminutivo, en vez de Yosef, Yosef. Ok, pero volvemos a quién era este Yosef. Fue un gran dirigente del pueblo de Israel. Él también permitió 3 cosas que hasta ese momento estaban prohibidas, y que también lo valoraron mucho el pueblo de Israel, que lo llamaron Yosef Sharia, Yosef el que permite. 3 cosas: era un detalle de un tipo de insecto volador, que él dijo que ese se podía comer; otro de algo de la impureza en el Bet HaMikdash, y otro de la impureza en la calle, que antes se tomaba que cualquier lugar en la calle había dudas si un Cohen podía estar y demás, y él dijo nada más estando dentro de los 4 amot, de una distancia corta del difunto o del lugar también, no importa, pero y se permitió esas 3 cosas, y lo llamaron así. Él tuvo una vida muy difícil, porque enfrentó muchas cosas. Una de ellas las relata el Talmud en el Tratado de Baba Batra, que relata que él tuvo un hijo que se empezó a desviar del camino, que le dolió muchísimo. Él era un gran tzadik, un gran santo, y él agarró, ¿qué hizo? Por el enojo con su hijo, toda la fortuna que él tenía, que la pudo poner en un bote de dinarim de oro, de monedas de oro en ese entonces, la llevó al Bet HaMikdash y dijo: toda mi fortuna
la dono para el templo, para no heredársela a su hijo. Aunque dijeron los Jamim que lo hizo con una razón, porque estaba enojado con su hijo, pero que no es correcto igual que una persona desherede a su hijo. Y nos relata qué pasó con su hijo. Este hijo después se casó, primero estaba en el mal camino, como que asentó cabeza y empezó a enderezarse, por decirlo así, y se casó. Una vez su esposa se acababa de aliviar y va al mercado y le compra un pescado, un pez para su esposa, un pescado. Cuando lo abre su esposa, se encuentra una piedra preciosa, similar a la famosa historia de Yosef Mokir Shabbat, Yosef que respetaba Shabbat, pero es otra historia. Cuando ve esa piedra, era justamente de las piedras que usaba el Cohen en su vestimenta, que era una piedra muy valiosa. Le dijo Yosef: no vayas con el rey, no vayas con el gobierno a venderla, te la van a pagar un poquito. Le dijo el hijo, el esposo, ve al Bet HaMikdash y ahí la van a saber valorar. Lleva la mujer esta piedra al Bet HaMikdash, le pregunta: ¿cuánto me pagarían por esta? Les dicen: vale 13 bolsas o botes, algo similar a lo que el papá había donado para el Bet HaMikdash, de monedas de oro. Pero en total, en los tesoros del Bet HaMikdash tenemos solamente 7 botes de monedas de oro, no llegamos a 13. Va el hijo de Yossi Ben Yoezer al Bet HaMikdash y dice: denme las 7 y las otras 6 la voy a donar para el Bet HaMikdash. No me las paguen aunque vale esto, pero yo las dono. Al final dijeron: el papá donó un bote y su hijo donó 6 al final. Él no lo quiso heredar y ahorita su hijo donó 6. Pero bueno, por lo menos el papá después vio que su hijo regresó al camino, que fue una satisfacción. Esa fue una de las historias de su vida. Ok, vamos a... bueno, antes de pasar de Hanukkah, comenté en las Mishayot pasadas que primero Shimon HaTzadik estuvo en la época de Alejandro Magno, Shimon y Antignos, y después de Alejandro Magno siguieron los griegos en la tierra de Israel, pero después llegó el famoso emperador Antiochus y empezaron los decretos sobre el pueblo de Israel de imponer la cultura griega y tratar de erradicar el judaísmo del pueblo de Israel. Justamente en esa época tan difícil que los obligaban a violar los preceptos de la Torá, ahí es cuando estuvo este gran Ham Yosef Ben Yoezer, que fue el gran líder del pueblo de Israel. Cuenta en Midrash Rabbah una historia impresionante acerca de él, que así terminó realmente su vida. Él empezó a luchar, pero de una forma defendiendo y advirtiendo al pueblo de Israel que no se alejen de su identidad y que no cedan, que no se asimilen al helenismo que lo estaban imponiendo los griegos. Pero cuando empezaron a crecer los decretos y vieron a este gran líder que se oponía rotundamente, vieron los griegos que él se oponía, lo empezaron primero a tratar de convencer, seducir, prometiéndole riquezas y poder y todo, si él aceptaba esa cultura. Y obviamente que no solamente que no lo aceptó, sino al contrario, cada día les decía: den sus vidas y no cedan y no lleguen a traicionar sus valores y su judaísmo. Y así pregonaba, hasta que lo detuvieron y lo condenaron a muerte. Pero él tenía un sobrino, se llamaba Yaquim Ish Serorot, que el sobrino fue mucho más débil y sí se convirtió al helenismo y se hizo un sacerdote de los helenistas. ¿Y cuándo fue el día que lo llevan a este gran jajam para matarlo? Era un Shabbat.
le pidieron los griegos al sobrino Joaquim que haga un último intento a ver si lo puede convencer cuando ya lo iban a llevar a matar con torturas, que fue algo impresionante. A ver si lo podía convencer. Joaquim llega montado en su caballo, le habían dado todos los honores los griegos porque era alguien importante, para demostrar a los demás que el que se asimilaba lo iban a premiar al máximo. Llegó en su carroza con su caballo y ve a su tío que lo estaban llevando a la horca, amarrado y maltratado, y le dice, le hace un comentario Joaquim para como convencerlo. Le dice, ve tú en qué vas, ve tu caballo, refiriéndose a la horca, y ve mi caballo, mira qué honores. Dice, como diciéndole, tú que te aferras a tus principios, a tu judaísmo, mira cómo estás y mira cómo estoy yo que me asimilé. Le contesta a su tío, Yossi ben Yoezer, le dijo, Yossi ben Yohanan, le dice, si a los que hacen la voluntad de Dios les va así, ni hablar los que no hacen. Pero él se sorprende, no entendió. Dijo, si los que hacen la voluntad de Dios, refiriéndose a él, que hace la voluntad de Dios, le va así ni hablar a los que no hacen, refiriéndose cómo les va a ir en el mundo venidero. Le dice, pero yo estoy perfecto. Mira tú que haces la voluntad de Dios, mira cómo estás y cómo estoy yo. Le dice, si a los que no hacen tienen esa recompensa de que están con estos honores, a los que hacen cuanto más y más, refiriéndose también al mundo venidero. Y se le dijo por los dos lados. Dice, los que hacen la voluntad de Dios también tienen estos sufrimientos, porque a veces Dios hace una capará y uno en este mundo sufre, dice, pero en el mundo venidero va a tener todas las recompensas. Y los que no hacen tienen esta recompensa por algo bueno que hicieron, y después en el otro va a ser todo lo contrario. Esas palabras que se la volteó su tío, porque él le quiso decir, mira, yo estoy mucho mejor que ti, mucho mejor que tú, y le dijo, ¿tú crees eso? Si a pesar de que yo soy sadik, es decir, que soy justo y me acerco a Dios, igual tengo esa situación, y tú a pesar que te alejaste, igual tienes ese premio, imagínate cuánto más y más que va a ser en el otro mundo, cuánta recompensa yo voy a tener y cuánto castigo tú vas a tener. Esas palabras le llegaron muy fuerte a su sobrino, porque él sabía en el fondo que esa era la verdad. Y como se lo dijo tan directo, en esos momentos, él impide, dice a los griegos que tenía que ir por algo que se le olvidó, que ahorita regresa, se salió de ese lugar y empieza a dirigirse a Dios, a llorar y a pedir perdón a Dios, pero de todo corazón. Dice que llegó a una situación que recibió sobre él las 4 muertes que daba el Bedín, Sequilá, Serefá y Rebejene, diferentes, y así muere arrepentido y pidiéndole perdón a Dios. Mientras, donde estaba su tío, Yossi ben Yohanan, lo estaban esperando para que llegue antes de colgar a su tío. Él en ese momento se dio cuenta, él tenía un nivel espiritual muy elevado y vio lo que sucedió con su sobrino, lo vio en el cielo y les dice, no lo sigan esperando, porque ahorita mi sobrino se me adelantó por 1 hora al mundo venidero. Él llegó al Gan Eden un rato antes que yo. Entonces, dice, ¿qué estás diciendo? ¿Qué tonterías estás diciendo? Dice, vayan a ver. Lo van a buscar y ven que efectivamente había muerto, y tal como él lo dijo, porque se arrepintió y pidió perdón a Dios. Total, regresan y lo matan con torturas, y dice el Midrash que sale un eco celestial, un eco del cielo, y dice, Yosef ben Yohanan, ese gran Ham, y Joaquim y Serorot, y Joaquim su sobrino,
Ambos están en el Gan Eden, se le abrieron las puertas de Gan Eden, que se llegaron al lugar más alto. Ahí es donde dicen también los Jamim, Yesh koneo lamod shahat. A veces uno adquiere todo su futuro en un momento de arrepentimiento. Al arrepentirse antes de morir, tiene todo garantizado su futuro. Bueno, de todos modos, esta fue una semblanza para que conozcamos quién era este gran Ham. Sí murió al final como un mártir, entregando la vida al Kiddush Hashem, defendiendo los principios del valor, de los valores de la Torá. Y por otra parte, fue un gran líder que transmitió valores importantes del judaísmo. Ahora sí, después de esta introducción, vamos a ver las enseñanzas que ellos nos transmiten. Dice lo siguiente: estos dos Jamim kiblu mehem, recibieron de ellos. Y preguntan qué significa de ellos. El anterior que estudiamos era Antignos y Soho. Era uno solo Ham que fue líder. Entonces, ¿por qué lo llama de ellos? Y hay diferentes respuestas. Hay quien opina que empezaron a aprender de Shimón, que fue antes de Antignos. Murió Shimón y siguieron aprendiendo de Antignos, por eso dice de ellos. Pero además de esto, hay otras explicaciones que lo vamos a ver en la siguiente Mishnah. Voy a explicar otra respuesta a esta pregunta. Dice lo siguiente: Yehi betcha betva da hachamim, vebe mitabek ba'afar raglehem, vebe shoter atzamay divrehem. Dieron 3 consejos. Dice que sea tu casa una casa de reunión para los jamim, para los sabios. ¿Qué significa? Dice, hay veces uno en su casa organiza tandas, trae amigos, cafés, para platicar, chisme. Dice, procura que tu casa, en vez de eso, sea una casa de reunión de grandes sabios donde vas a aprender valores de la Torá. Pero más que indicar de estudiar la Torá, obviamente que es una indicación que ya la mencionamos, ahí lo dice de otra manera, que buscar la forma de, aparte del estudio de la Torá, conocerla de forma informal, que convivir con los jamim, cuando se convive se ve el comportamiento. Dice, más allá también de la enseñanza directa, cuando uno toma una clase y aprende algo de lo que está escrito, hay otro aprendizaje que puede ser más importante. La práctica, la forma de vivir, los valores, la educación, el respeto, eso uno lo ve en vivo, en directo. Y la convivencia, a veces salen cosas del momento, preguntas, ¿cómo actuó en esta situación y demás? Por eso dice que sea tu casa una casa de reunión. Cuando se convives y estás reunido con ellos, se puede aprender, de hecho, más todavía de lo que se aprende de una enseñanza. Y en este concepto de que sea una casa de reunión, lo dice Bedvad, que tu casa sea casa de reunión. Debería decir que sea tu casa de reunión. ¿Por qué dice casa de reunión? Porque aquí está dando 2 opciones. La primera opción es que en tu casa puedas reunir siempre jamim y aprendizaje, o si no, que tu casa sea la casa de reunión de los jamim, que dice el lugar donde se estudia, que ahí esa sea tu casa, que dice que estés buscando constantemente participar ahí y así como vives en tu casa, vivir donde puedas aprender valores y donde puedas aprender la Torá. Realmente aquí nos indica 3 formas para adquirir el conocimiento y los valores de la Torá. Esas 3 formas, la primera es el celo, la pasión, el deseo de encontrarla, la entrega, la búsqueda, que eso es tener esa voluntad verdadera, tener ese celo por adquirir el conocimiento. Por eso uno busca, voy a invitar a mi casa y que me enseñen, voy a ir a donde se estudia. Esa es la primera condición. La segunda condición, dice, Bebe mitabek ba'afar raglehem. Tienes que apegarte en el polvo de sus pies. Es una forma de decir, porque cuando en los tiempos de antes,
que no habían pisos asfaltados. Una persona caminaba y al caminar está levantando polvo. Entonces el que lo sigue atrás está recibiendo ese polvo. Entonces una forma de decir que los tienes que seguir, que dice apegarte a su polvo, que dice es ir detrás de ellos, que eso significa tener humildad. Dice, yo me apego a su polvo, sigo. A veces puedo decir, pero a mí no me parece mucho, pero tienes esa humildad de recibir de un sabio su consejo, su enseñanza, y no forzosamente algo si no lo entendiste o no te parece que dice que no tenga sentido. Para poder aprender de verdad hay que saber tener esa humildad. Por eso decía los Jamim, tienes que aprender de toda persona, aunque sea de un niño. Si la enseñanza es correcta, lo tengo que aprender. Con mucha más razón de los grandes sabios que recibieron generación tras generación el conocimiento profundo de la Torá. Tienes que hacerlo, apegándote, seguir incluso a su polvo, una forma de decir, con esa humildad. Y la tercera recomendación que dicen, bebé shote batzamai dibrem. Tienes que beber con sed sus palabras. ¿Qué quiere decir beber con sed? Hay una gran diferencia si uno bebe algo sin sed o si está sediento. Cuando uno bebe algo estando sediento, todo le sabe riquísimo, dulce. Cualquier agua, aunque sea un poquito hasta sucia, si está desesperado de sed, le va a saciar su sed. Si no, aunque sea lo más rico, lo puede disfrutar, pero no de la misma manera que cuando tiene sed. Y ese es otro factor clave para verdaderamente poder superarse y aprender para el aprendizaje, uno tener interés verdadero, la sed, que dice la sed de aprender. Entender que la adquisición más valiosa que puede tener el ser humano, lo que realmente le pertenece y lo lleva puesto, es el conocimiento, además de sus acciones, pero el conocimiento es su riqueza. Eso no va y viene. El dinero va y viene, puede uno tenerlo un día, otro día no, pero el conocimiento tiene que uno saber valorarlo y por eso tener sed de conocimiento. Por eso este Ham Yosef Ben Yoezer nos da esos tres consejos. Buscar apegarte a los Jamim para estudiar, para aprender, y además de aprender, ver en la práctica esa educación informal, ¿no? Lo que va más allá de la enseñanza directa, el comportamiento y demás. Tener la humildad, que es, como dije, tener primero celo de querer aprender, después la humildad y por otra parte hacerlo con gusto, con sed, que es realmente cuando uno tiene sed no se fija tanto. Si esta es la oportunidad que tengo ahorita de estudiar, esta vez fue más interesante, esta vez fue menos interesante, pero igual tengo sed y todo lo voy a recibir. Con esto concluimos esta Mishnah también tan importante como las demás. Vamos a recibir estas enseñanzas, no solamente como algo teórico, sino para aplicarlo. Recordemos, aprendimos ahorita del Mishnah y Pirkei Avot, que para tener conocimiento de la Torah, para poder superarnos, tenemos que hacerlo con celo, con humildad, con sed, con vocación, con interés verdadero y buscar todos los medios para traerlo hacia nosotros. Y como